Entonces, ahora sí, si no logran conciliar, iniciamos con esto de la etapa probatoria. Y justo fue lo que nos quedamos la última clase. Mencionamos cuáles son los momentos probatorios. Platicábamos que las pruebas, las pruebas se tienen que enunciar. Después de anunciarse, se tienen que ofrecer. Después se tienen que admitir. Después de la admisión, se tienen que preparar. Hay algunas que se tienen que preparar. Y finalmente se desahogan. El desahogo de las pruebas. ¿Ok? Una vez que se desahogan las pruebas en una audiencia pública, y fue lo que comentamos la última vez, se cierra la etapa probatoria, viene un breve periodo de alegatos de 3 días, común para ambas partes, haciendo referencia al proceso ordinario civil, y después se tendrá que dictar una sentencia donde el juez en un momento dado resuelva de manera definitiva pues aquellas peticiones que planteó el actor, si es que el actor o el demandado tienen razón, a quien le asiste derecho, absuelve o condena al juez en una sentencia definitiva. ¿Ok? Y el día de hoy íbamos a platicar justo de la teoría de la prueba. Y es importante que nosotros hablemos de la teoría de la prueba porque aquí es justo donde se inmiscuye este tema de la prueba pericial. Algunos de ustedes recuerdan cuáles son las pruebas que están previstas en la legislación civil, aquellas que les comenté en la última ocasión. ¿Qué pruebas conocen en materia civil? Tengo tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes nuevos. Ya Quetzali me platicó su caso. Los demás, en el caso de Saraí, en el caso de Ivonne, de Francisco, de Kevin, no sé si ustedes estén en el mismo caso, si estén dados de alta en esa materia, si hayan escogido esta materia, quieran tomarla o no quieran tomarla, conocen acerca de estos temas. Me gustaría escucharlos. ¿Alguno de ustedes conoce algo de los procesos, algo de las pruebas? No, profe. Nada, ok. ¿Ustedes sí escogieron esta optativa o están aquí porque lo posté en el WhatsApp general? Sí, No, estamos porque nos llegó, bueno, a mí me llegó el correo de usted, pero ajá, ya había escogido otra vez de la materia de psicología. ok, y todavía no les definen. Ok, en el caso de Ivonne, en el caso de Kevin, ¿ustedes sí planean estar aquí o están esperando que les definan? ¿Qué sucede? Ujú. ¿Conocen de proceso? Ujú. Kevin, yo en lo personal estoy esperando que definan esta situación. Ok. Ivonne, creo que tienes un poquito de fallas con el micrófono. Bueno, los que estamos presentes, ¿alguien conoce o sabe de algún medio probatorio previsto en la legislación? ¿Qué pruebas conocen? Pruebas en el sentido de presentadas en un juicio Exactamente, o ante el, pues exactamente. puede ser testigos, Ok, la prueba testimonial. ¿Qué más? Ajá. no sé, a lo mejor alguna muestra de sangre, en todo caso, Eso es a través de una balística, prueba pericial. Justamente es la materia de esta prueba. Sí, ¿qué más? Ajá. balística, pruebas balísticas. Todo eso es englobado en la prueba pericial. Claro que sí. Ok. Te voy a explicar por qué, porque esto es importante. Cuando nosotros tenemos que probarle algo al juez o la autoridad competente, ya sea en un proceso civil o en un propio proceso penal, tenemos que acreditarle algún extremo de alguna ciencia o algún acontecimiento derivado de algún estudio que tenga que ser practicado por un experto, lo tenemos que hacer a través de la prueba pericial. El juez no es experto en biología, ni en matemáticas, ni en balística, ni en medicina. Entonces un experto
llamado perito, el perito es un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión, tiene que hacer un estudio y ese estudio lo hace de manera científica y lo materializa en un documento llamado dictamen. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un estudio en balística, tengo que llamar a un experto llamado perito en balística. Y entonces el perito en balística, con sus conocimientos y con las evidencias que tenga para trabajar, va a realizar un dictamen y a través de ese dictamen pues va a ilustrar al juez de aquellos conocimientos que por ser juzgador y no ser balístico, especialista en balística, puede llegar a conocer. Con base en estos dictámenes, el juez puede conocer la verdad de algún acontecimiento, pero todo esto lo podemos englobar en la prueba pericial. Todo aquello referente a la grafoscopía, a la documentoscopía, a la medicina, a la genética forense, eh, audio y foniatría, la que ustedes quieran y manden. Puede ser especialistas en economía, en finanzas, en contabilidad, todo esto que abarque otras disciplinas lo podemos englobar en la prueba pericial. Aparte de estas, de la testimonial y de la pericial, ¿qué otro tipo de pruebas conocen? Ya hablamos de testimonial y de pericial. La vez pasada se las mencioné a los que estuvieron presentes, evidentemente. ¿Se acuerdan de alguna? La de grafoscopía, Lick. Buenos días, Roberto Carlos. Buenos días, Roberto. Esto entra dentro de la prueba pericial, pericial en grafoscopía y documentoscopía. Entonces la de audio y video. También, también entra en la pericial de audio. Ah, ok, ya sé a qué te refieres. Aquellos otros medios que establece la ley que pueden ser videograbaciones, Esa, ajá. videograbaciones, por supuesto que sí. Los documentos, recuerden que se llaman, esa prueba, el nombre correcto es instrumental. La prueba instrumental y puede ser pública o puede ser privada. Un instrumento es un documento, eso es un instrumento. Y un documento público, recuerden que es aquel documento que es expedido por la autoridad competente. Podemos hablar en un sentido. Un testimonio notarial ese es una instrumental pública, aunque el notario no es considerado para algunos efectos una autoridad en el ámbito del derecho público. Para efectos de la expedición de sus testimonios, los testimonios que expide el notario sí son considerados como instrumentos públicos, porque el Estado dota a este fedatario público, a este experto en derecho, para justamente expedir estos documentos por la fe que le embiste el propio Estado. Entonces podemos hablar de un testimonio notarial, de una escritura, en pocas palabras. Podemos hablar que otro documento pueden expedir, de una resolución administrativa, eso es un documento público. Podemos hablar de una copia certificada de un acta de nacimiento, de un acta de matrimonio. Y los documentos o los instrumentos privados van a ser aquellos documentos o instrumentos expedidos justamente por las partes. Un contrato de arrendamiento, un estado de cuenta bancario, un cheque, un pagaré. Todos aquellos que sean emitidos o expedidos por un particular. ¿Ok? ¿Qué otro medio probatorio conocen? Ya hablamos de videograbaciones, de instrumentos públicos y privados, de testigos, de peritos. ¿Qué otro más hay? La, Confesionales. Está la prueba confesional. ¿Alguna otra? Hay una prueba que se llama presuncional. Y la prueba presuncional tiene dos aspectos. Los vamos a hablar, los vamos a detallar cada una de ellas. Obviamente aquí nada más estoy haciendo referencia. Primero les voy a decir cuáles son y luego trabajamos cada una de ellas. Primero hablamos de la prueba presuncional y la prueba presuncional tiene dos aspectos, el aspecto legal y el aspecto humano. Hay otra prueba que se llama instrumental de actuaciones. La instrumental de actuaciones es todo el expediente completito. Ustedes tienen un pleito o un juicio o un proceso civil y ofrecen como prueba la instrumental de actuaciones, lo que están ofreciendo en realidad es todo el expediente completo con todos sus anexos.
desde el escrito inicial de demanda hasta el último proveído o hasta la última hoja que existe en el documento. Y eso sirve para que estudie el juzgador, la persona que se va a dedicar a dirimir la controversia, completamente todas las actuaciones, todo lo que hicieron las partes durante el proceso. Hay otra prueba que es la inspección ocular. Oye, juez, necesito que te traslades al lugar de los hechos, a la casa que asumo de la cual me quitaron la posesión, para que tú te cerciores. Obviamente el juez no va a ir, va a designar un funcionario llamado actuario o notificador en otros estados, que tiene fe pública para que se constituya en el inmueble y en el propio inmueble pueda cerciorarse de que efectivamente hay otra persona que cambiaron las chapas, va a levantar un documento llamado razón actuarial y eso hace prueba plena en juicio. ¿Okay? ¿Algún otro medio probatorio? En materia penal, acuérdense que hablamos de evidencias. De acuerdo a los estudiosos de la materia penal, se ha concluido que es incorrecto utilizar el término pruebas, aunque lo siguen utilizando. Es correcto hablar de evidencias. Entiendo por ahí que no tuvieron profesor en materia de epistemología o alguna situación así. En términos de la epistemología de la introducción justo a la criminalística, donde justo hablamos de estos estudios de campo y va muy ad hoc a esta materia, podemos hablar de un estudio de campo que hace el perito en criminalística, justo para determinar cómo pasaron las cosas. Vamos a hablar en un momento dado del perito en criminalística, que es una situación totalmente diferente a la criminología. Criminología y criminalística son ciencias opuestas, aunque pueden inmiscuirse ambas en la materia penal. ¿Ok? ¿Qué otra prueba? Hablábamos también de los procesos orales familiares, de una prueba que se llama declaración de parte, que puede ser abierta o cerrada. Espero que ya hayan recordado. Abierta o cerrada. Antes había careos en el proceso penal anterior, por eso ya ni las menciono, porque ya no hablamos de careos, porque ya las audiencias penales tienen otra dinámica. ¿Ok? Básicamente. Y pregunta Sí, capciosa, porque no hay preguntas tontas, tontos son los que no preguntan. así es. ¿Qué significa qué significa abierta y cerrada? Sí, En términos del civil, como está diciendo usted, por favor. sí, claro que sí. En los procesos orales familiares, sobre todo en el Estado de México, es donde podemos ofrecer esta prueba. Si ustedes consultan el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y si ustedes tienen que tramitar en un momento un proceso oral, un juicio oral, que sobre todo esto se da en materia familiar en el Estado de México, se van a encontrar con esta prueba que es totalmente novedosa entre comillas, porque ya llevamos tiempo con esto de los juicios orales en materia familiar en el Estado. ¿En qué consiste la declaración de parte? Yo les platicaba en la sesión anterior que es un auténtico interrogatorio. Todo lo estamos asemejando. Nuestro derecho va que vuela para ser un poquito más parecido al derecho norteamericano. Si ustedes han podido tener la oportunidad de ver alguna película o algún documental referente a los procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos de Norteamérica, se darán cuenta que las partes involucradas en el proceso, el actor y el demandado, en un momento dado pueden llegar a ser interrogados por el propio abogado. Si yo soy el actor, la persona que está demandando, a lo mejor yo voy a plantear una serie de preguntas a las partes, tanto mi cliente, tanto la parte actora como la parte demandada. Pero aquí en México, ese tipo de preguntas, las preguntas que se le hacen a las partes, llamadas actor y demandado, normalmente se responden a través de una prueba que se llama prueba confesional. La prueba confesional, dicen por ahí que es la prueba reina, ahorita vamos a hablar de eso. Cuando yo ofrezco una prueba confesional, lo que tengo que hacer en el escrito de ofrecimiento de pruebas es ofrecer la prueba, ofrezco la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Ustedes tienen que especificar si esta prueba confesional tiene que ser resuelta de manera personalísima por cualquiera de las partes. Solamente actor y demandado pueden confesar, ¿eh? Los testigos no confiesan. Ya les había mencionado que los testigos declaran, tampoco testifican. Esa palabra no existe, no sé quién se la inventó, pero es incorrecto. Los testigos declaran, no testifican. Y no hay testigos ni testigas. Son testigos para masculino o femenino. Entonces, esta prueba confesional la ofrecemos en un sobre cerrado. Hacemos una serie de preguntas muy concretas relacionadas con los hechos de la litis.
y realizamos estas preguntas con algunos formulismos. Por ejemplo, empezamos las preguntas con la frase, diga si es cierto como lo es, ¿no? Las preguntas tienen ciertas reglas de la confesional, no se pueden plantear, por ejemplo, en sentido negativo. Diga si es cierto que usted no pagó pensión, diga si es cierto como lo es que usted no pagó pensión. Esa pregunta se las van a desechar porque está planteada en sentido negativo. Tendría que plantearla de una manera a lo mejor un poco técnica. Diga si es cierto como lo es que se abstuvo de pagar las pensiones. No estoy utilizando una negación en la frase. Entonces esta prueba confesional, cuando yo la exhibo las preguntas en un sobre cerrado, el día de la audiencia las saca el propio juzgador, las califica de legales o de ilegales y después de ello el propio secretario se las plantea. Y son preguntas muy concretas, que se plantean al actor o al demandado. Ya se los voy a platicar. Pero en la declaración de parte no sucede así. La declaración de parte, y esto atiende a la oralidad de los procesos que se rigen en el orden familiar, prácticamente es un interrogatorio abierto. Si yo la quisiera, si yo ofreciera esta declaración de parte abierta, prácticamente yo puedo interrogar hasta manera de diálogo muy retórico el asunto, pudiera interrogar al actor o al demandado. Oiga, tenemos entendido que usted conoce al señor Juan Pérez Jolote. Sí, sí lo es. Ah, bueno, quisiera platicarnos porque si se fijan cómo la dinámica es diferente. Y además el juez no me va a parar y no tiene una solemnidad especial la pregunta para que sea planteada y sea aceptada. Quisiera platicarnos, por favor, ¿por qué lo conoce? Sí, lo conozco porque es mi vecino. Ah, bueno, ¿y por qué es su vecino, Ah, pues es mi vecino porque vive junto a mí. Su casa está junto a la mía. Ah, y si es su vecino, quiere decir entonces que usted tuvo la oportunidad de conocerlo y tuvo la oportunidad de estar en la casa el día 5 de mayo de 2023 donde ocurrieron los hechos. Responda sí o no. Cuando es abierta, yo le planteo preguntas concretas, casi categóricas, al contrario. Diga si estuvo presente, sí o no. No me explique. Si quiere explicarme después lo puede hacer, pero primero responda sí o no. Si es abierta, pues puede explicar el propio absolvente de las preguntas, pues todo lo que quiera, pero es un poco más a manera de diálogo, un poco más retórico. Si es cerrada, hago preguntas concretas y esas preguntas concretas las debe resolver. Entonces, si es abierto, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad en algún momento de ver o de conocer cómo es que se llevaban a cabo los careos. ¿Alguien ha oído hablar de los careos famosos en materia penal que antes de este nuevo proceso penal existían? Sí, Roberto Carlos. Sí, Roberto. Los hacía ahí en los separos del Ministerio Público porque todo lo hacían brincándose la ley, y ya cuando estaban en casos muy fuertes era el clásico, el vulgar tehuacanazo cuando los empezaban a interrogar. Ah, no, mi estimado Carlos, ahí no, esos no eran los careos, les platico. Se supone que cuando antes, en el sistema penal anterior, cuando nosotros iniciábamos una denuncia o una querella, se abría un expediente, no se le llamaba carpeta de investigación, se le llamaba un expediente liso y llanamente. Me presta mi expediente, sí, aquí está su expediente. No se llamaba carpeta de investigación, era una averiguación previa. Y entonces en una averiguación previa, las partes, el imputado, vamos a llamarlo así, como hoy se llama, el imputado era citado, le mandaban un citatorio para que respondiera las preguntas, y hoy se le llama entrevista, porque por eso les digo que es diferente. Es prácticamente lo mismo, pero hoy se le llama entrevista. Antes era un citatorio para rendir una declaración. ¿Qué tienes que declarar? ¿Qué pasó? Y entonces en esa etapa de investigación o de averiguación previa, como antes se llamaba, lo que hacían los ministerios públicos en ese momento, pues podía darse esto, que todavía se da. Pero bueno, los careos se daban en otro procedimiento penal. Cuando en el sistema penal anterior el Ministerio Público consideraba que de los elementos probatorios aportados existía probable responsabilidad o cuerpo del delito, si existían elementos, esos dos elementos, probable responsabilidad o cuerpo del delito, se dice que el Ministerio Público ejercía la acción penal a través de un documento que se llamaba el pliego de consignación, y ya nos íbamos al proceso. En el proceso, naturalmente, si se decretaba la prisión preventiva, ahí podíamos escoger entre la libertad bajo caución. Si el delito no era grave, podíamos transcurrir el proceso fuera de prisión, o si el delito era grave y lo ameritaba, pues dentro de prisión vas a tener que ser procesado. Aquellas personas que eran procesadas dentro de prisión,
estos juicios de naturaleza penal, se llevaban a cabo justamente en los juzgados penales. Ahorita ya no podemos hablar del juzgado 42 de lo penal, ya no existe. Ahora podemos hablar del juez de control, el juez de control que está ubicado, por ejemplo, en el reclusorio norte, ¿no? Y estos jueces de control, como las audiencias ya son orales, son en una sala grande, se están grabando. Por un lado hay una sillita donde se sienta el Ministerio Público, por otro lado hay una sillita donde se sienta la defensa, hay una burbuja donde está alojado el reo, hay otro escritorio enorme donde está el juez. Antes no era así, antes los procesos penales eran o se desarrollaban como pues como son ahorita los procesos civiles. Había un escritorio chiquito donde estaba el mecanógrafo y estaba al lado el secretario de acuerdos. Allí en el mismo juzgado se llevaban a cabo las audiencias. Pero en los juzgados penales había un apartado, había un lugarcillo ahí donde subían a los reos y podíamos verlos a la cara. Había una parte donde había rejas y pues obviamente estaban detrás de las rejas en este pequeño cubiculito tras las rejas estaban los procesados y estaba el mecanógrafo ahí mismo apuntando todo lo que decían. El careo en qué consistía, yo ofrecí el careo como prueba. Entonces la víctima o el ofendido se careaba auténticamente, es decir, lo confrontábamos directamente con el reo y tenían una conversación auténtica. Por ejemplo, si era un delito de fraude y la víctima era pues, un empresario, entonces el empresario se acercaba justamente a este locutorio, vamos a llamarlo así, que los locutorios son otra cosa, justo los que están en los reclusorios, pero se acercaba entonces al reo a platicar con él. Oye, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? No, pues yo te dije que te iba a pagar, pero tú no te aguantas. No, tú no me dijiste que me ibas a pagar, tú te diste la fuga. Y entonces esa conversación que llevaban a cabo la víctima y el propio reo, el detenido, se empezaba a transcribir en un acta. Esos eran los famosos careos. Y todo eso, toda esta conversación, que era una auténtica letanía, podía aportar medios probatorios al proceso penal, pero ya era una prueba que se hacía en el proceso penal. Ahorita ya no, con el nuevo proceso penal eso ya no es así, porque el detenido está en una burbuja y entonces tendríamos que llamarlo para que en ese proceso penal tendría que rendir ya propiamente una entrevista, una declaración. Oye, tú en tu entrevista dijiste que no te habías robado el carro, ¿qué tienes que decir ahorita, no? Incluso a los testigos, les comentaba en la última sesión, que los testigos en materia penal podemos solicitar que sean tratados como testigos hostiles. Oiga, su señoría, solicito permiso para tratar a ese testigo como un testigo hostil. Y entonces, si el juez dice que sí, ustedes pueden pues platicar o ser un poquito más severos en los cuestionamientos que le van a plantear al elemento apresor, por ejemplo, al policía de investigación que detuvo a estas personas. Esa es la diferencia en el careo, ¿no? Y esto es retomado justo en esta declaración de parte abierta cerrada, porque en la declaración de parte abierta, pues el abogado tiene una auténtica conversación con la parte actora, con la parte demandada. Ah, sí, ¿en serio usted no estuvo ahí? Pues explícame entonces cómo llegó. Sí, sí me explicó, sí, es un poquito más retórico. No son preguntas concretas como pudiera ser la declaración de parte cerrada. ¿Sí respondí a la pregunta, Roberto? No. Sí, Lick, de hecho ya ahorita con esto que me está usted comentando, me hace recordar la película el documental de Presunto Culpable, que es donde están careando enfrente del juez al joven antes de que fuera el nuevo sistema penal. Sí, esos eran los famosos careos. De hecho, es una buena referencia. Estas películas fueron objeto de estudio de muchas facultades justamente en el tema penal. Vale la pena que a los que estén interesados lo vean, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda en torno a alguno de manera general en torno a esto que estoy mencionando de las pruebas? Vamos a analizar cada una de ellas y obviamente vamos a tomar especial atención en la prueba pericial. ¿Alguna otra duda? Ninguna, Lick. Ok. Bueno, vamos a hablar de la primera prueba y vamos a hablar entonces de la prueba confesional. Es justo de lo que estábamos hablando. La prueba confesional, algunos doctrinarios, algunos estudiosos del derecho, en sus libros la han denominado como la prueba reina.
La prueba reina. ¿Y por qué la prueba reina? Puede ser más eficaz en derecho que la propia confesión. Oye, diga si es cierto como lo es, actor, que usted posee actualmente las llaves del inmueble ubicado en tal, tal. Sí, sí las tengo. Diga si es cierto como lo es que usted tiene acceso al inmueble. Sí, sí tengo acceso. Diga si es cierto como lo es que usted tomó posesión del inmueble sin consentimiento del dueño. Sí, categórico. Sí. ¿Qué prueba puede haber más relevante que esa? La propia confesión del actor o la propia confesión del demandado. Diga si es cierto como lo es que usted le debe al señor Pedro Páramo la cantidad de 3 millones de pesos. Sí, por eso comentaban estos doctrinarios que es la prueba reina. Ante una confesión expresa, ¿qué podemos hacer? O a lo mejor responde sí, pero aclara algunas circunstancias. Sí, sí se los debo, pero quedamos que se lo iba a pagar en parcialidades. Y el señor ya no me buscó y bueno, ya lo tendrá que valorar el juez, ¿no? Ya las consideraciones que haga el absolvente las tendrá que valorar el juez. Las personas, entonces, que pueden responder esas preguntas se les conoce como absolventes. Si yo ofrezco una prueba confesional a cargo de la parte actora, cuando la parte actora tenga que responder las preguntas, se dice que la parte actora va a ser el absolvente. ¿Quién va a responder las preguntas de la confesional? Ah, pues el absolvente. Cuando ustedes hacen su pliego de posiciones o su pliego de preguntas, porque las preguntas se les conoce como posiciones, esto es importante, no les llamamos preguntas, en la prueba confesional no hay preguntas, se les llaman posiciones. Abogado, exhíbame su pliego de posiciones, por favor. Es decir, exhíbame sus preguntas. ¿Qué preguntas son las que va a plantear? Y recuerden que hay una formalidad. En la clase pasada yo les comentaba la manera en que deben de ofrecerse las pruebas, por lo menos en este proceso ordinario civil. Cuando se abre el juicio a prueba, las partes tienen que ofrecer un escrito ofreciendo sus pruebas, tanto el actor como el demandado. Si el actor ofrece la prueba confesional, tendrá la mejor que poner un número 1 romano. Ofrezco la prueba confesional a cargo de la señora Marta Figueroa, de manera personalísima, al tenor del pliego de posiciones que ofrezco en el cuerpo del presente curso. Dice la ley que las preguntas o las posiciones las podemos ofrecer en sobre cerrado por lo menos 2 días antes de la audiencia. Muchos abogados lo que hacen es esperarse. No las ofrecen en ese momento, no ofrecen el sobre cerrado. A lo mejor esa práctica no es del todo correcta, pero no lo prohíbe la ley. Yo en lo personal, si estoy ofreciendo una prueba confesional, desde que ofrezco mis pruebas, anexo mi sobrecito cerrado con las preguntas, porque luego hay muchísimas cosas, se les puede ir, híjole, mañana en la audiencia no he ofrecido las pruebas, no he ofrecido, pues ya no las puedes ofrecer, porque tiene que ser con 2 días de anticipación. Además, cuando ofrecemos la prueba confesional, y todas las pruebas en general, recuerden que cada una de las pruebas las tenemos que relacionar con un hecho, con alguno de los hechos que planteé en mi escrito inicial de demanda o en mi escrito de contestación a la demanda. Ofrezco la prueba confesional a cargo de la señora Figueroa de manera personalísima, porque si no la ofrezco de manera personalísima, entonces el día de la audiencia se va a presentar un representante legal de la señora, pues ya no tuvo oportunidad de preguntarle directamente a ella. Por eso es que hay que especificar que es de manera personalísima, ¿ok? Al tener el pliego de posiciones que agrego el cuerpo de presente curso. Esta prueba se relaciona con los hechos marcados con el número 1 y 2 de mi escrito inicial de demanda. Y además tienen que especificar cuáles son los hechos o cuáles son los extremos en juicio que pretenden acreditar con esa prueba. Con esta prueba confesional pretendo acreditar que el señor me debe dinero. Pretendo acreditar que el señor tomó posesión de mi casa sin mi consentimiento. Ah, ya está ofrecida. Y así con todas las demás pruebas, tendré que seguir la misma mecánica. En el auto admisorio de pruebas, si la ofrecieron bien, el juez les va a proveer, se admite la prueba confesional a cargo de la señora Marta Figueroa en sus términos. Y ustedes tienen que notificar personalmente a la señora Figueroa, por lo menos 2 días antes de la audiencia, para que responda a las preguntas en la audiencia. ¿Ok? Esto tendría que ser así. Llegado el día de la audiencia, entonces va a pasar la señora Figueroa de manera personal, se va a sentar en la banquita y
va el secretario de acuerdos, porque ni siquiera es el juez está en su oficina, en algún momento dado el juez puede salir nada más para ver cómo se desarrolla la audiencia, pero generalmente no están presentes los jueces al momento de la absolución de las preguntas. Es el propio secretario de acuerdos y la mecanógrafa o el mecanógrafo que están ahí levantando el acta los que prácticamente desahogan esta prueba. ¿Cómo preparo la prueba confesional? Eso es muy importante. Ya que me admiten la prueba confesional, si no he ofrecido el pliego, tengo que exhibirlo. Eso es parte de la preparación de la prueba. Ok, ya ofrecí la prueba confesional, ya me la admitieron, pero ¿cómo la voy a preparar? Pues tengo que exhibir el pliego de posiciones o las preguntas, y además tengo que citar, tengo que notificar personalmente a la persona que va a responder esas posiciones, por lo menos 2 días, para que el día de la audiencia se presente a responderlas. Si ustedes no tienen pliego, no ofrecieron el pliego y no notificaron, pues la prueba no está preparada. El día de la audiencia les van a declarar la prueba desierta. Y lo voy a anotar aquí. La prueba va a quedar desierta. ¿Qué significa desierta? Una prueba que ya admitieron, pero que no fue preparada, no se puede desahogar. Si yo, que soy el interesado en desahogar esa prueba, no la preparo, el día de la audiencia, el juez me va a decir, se declara desierta la prueba confesional a cargo de la señora Figueroa porque pues no se preparó, no ofrecieron el pliego y no fue citada. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que sí ofrecí el pliego y que la señora sí fue notificada. Entonces se sienta la señora, el secretario de acuerdos va a sacarle el sobrecito del seguro del juzgado, del estante que tiene atrás, lo va a abrir, va a leer las preguntas y cada una de las preguntas la tiene que calificar de legal. Las preguntas que no sean calificadas de legal no pueden ser respondidas, no pueden ser planteadas, articuladas, se dice articuladas, no se le pueden plantear al absolvente, en este caso la señora Figueroa. Y antes de hablar la señora Figueroa, pues va a observar cómo es que se califican estas preguntas. Las preguntas de la confesional tienen reglas. Uno, como les platicaba, no pueden ser planteadas en sentido negativo. Esto no puede ser así. Tenemos que buscar otra manera de preguntarla. Diga si es cierto como lo es que se abstuvo de pagar. ¿Ok? Tampoco pueden ser hostiles. Diga si es cierto como lo es que usted es un mal padre. Que usted es una mala madre. Diga si es cierto como lo es que usted es un ratero. Pues por supuesto que me van a desechar esa pregunta. Tienen que ser objetivas, concretas, no hostiles, no insidiosas. Las preguntas insidiosas se hacen con el ánimo de orillar al absolvente para que diga lo que yo quiero que diga. Eso no lo podemos hacer. ¿Verdad que no pagó? ¿Cómo que verdad que no pagó? Que diga si pagó o que no pagó, pero que lo diga. Diga si es cierto como lo es que se abstuvo de hacer el pago. Punto. ¿Qué otra situación? Cuando nosotros vamos a absolver una prueba confesional, tenemos que responder las preguntas de manera categórica. ¿Qué significa que sea categórico? Tengo que responder sí o no. No puedo decir no me acuerdo, no tengo el dato, porque si yo respondo de esta manera irregular, si no lo hago de manera categórica, todo lo que pretendía preguntar la persona que ofreció la prueba se va a tener por cierto. Si yo pregunto, por ejemplo, diga si es cierto, como lo es, que usted se abstuvo de pagar la cantidad de 3 millones, y yo digo no me acuerdo, pues entonces se va a tener por cierta esa pregunta. Vamos a tener por puesto en el acta como si hubiera confesado que sí debo ese dinero. ¿Hasta aquí me doy a entender o alguien tiene alguna duda? Estaba hablando sobre las pruebas. Yo la verdad acabo de llegar, profe. Pero estaba hablando sobre las pruebas. Por ejemplo, una prueba que sea en línea se puede presentar, o sea, que sea, pues sí, digital, por así decirlo, en una página de Facebook o así. Sí, pero con formalidades. Te voy a platicar un ejemplo que tuve en un proceso. Algún proceso que tuve con el Mundial de Alemania. Yo lo que quería acreditar en ese momento, seguramente ya lo saben, en el Mundial de Alemania del 2000, que fue 16, ya no me acuerdo, hubo una serie de incidencias tendientes a, pues a que no se vendieron y se distribuyeron todos los boletos del Mundial. El patrocinador oficial del Mundial aquí en México es Femex Food y además
hay una empresa que se dedica a comercializar estos boletos. Yo como acredito que esta empresa que se dedicaba a comercializar los boletos, efectivamente los estaba comercializando. Pues resulta que el señor Bernardo Mesa y Mesa Sports tienen una página de internet donde estaban promocionando viajes de paquetes al Mundial de Alemania, y ya esos viajes estaban vendiéndolos con boleto en mano. ¿Cómo puedo acreditar que en la página de internet hacíamos esta publicidad de venta de boletos con viajes, paquete en mano? Pues entonces tengo que ir con un fedatario público. A lo mejor voy con un notario. Oye, notario, hazme una fe de hechos, por favor. Vamos a robustecer esta prueba. Hazme una fe de hechos. Métete a la página de internet, ve la página de internet y dime lo que dices, lo que percibes a través de tus sentidos. Entonces el notario se va a meter a la página de internet, va a levantar un acta, evidentemente el notario. A ver, siendo las 12:05 del día 7 de abril de 2022, procedo a poner la dirección en el ordenador en la red mundial de internet, www.tal. Procedo a entrar a la página de internet del sitio de Mesa Sports, me doy cuenta que hay una publicidad consistente en viajes al boleto, las fechas tales. Ellos publicitan, hacen una oferta al público donde hay tres partidos iniciales en tales condiciones, los viajes los estaban ofertando en tal cantidad. Y doy por cerrada la presente acta. El notario me va a expedir un testimonio notarial de esa fe de hechos. Y esa fe de hechos, ese instrumento notarial, yo lo ofrezco como prueba en el proceso. Ofrezco como prueba en la instrumental pública consistente en el acta marcada con el número tal, de fecha tal, ante licenciado tal, titular de la notaría número tal, consistente en una fe de hechos para que surta los efectos legales. Esta prueba la relaciono con el hecho marcado con el número 1. Y con esta prueba se pretende acreditar que efectivamente la empresa Mesa Sports publicitó al público en general la venta de boletos junto con viajes. Así se ofrecería. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, le quedó liso llano, inclusive eso para argumentar está ahorita aplicándose en el derecho electoral en relación a los procedimientos especiales sancionadores por el tema tópico que estamos viviendo en los próximos días. Reforma energética, así es. Y lo de ¿cómo se llama? La vocación de mandato. También. Lo comento porque nosotros en el caso Metro tuvimos, nos iniciaron PES, procedimientos especiales sancionadores, porque se estuvieron publicitando en vallas, bardas y en las televisiones de toda la red del Metro a este personaje del Ejecutivo Federal a través de la Asociación Civil. El caso de nosotros lo pongo aquí en mesa, sobre esta de las pruebas. Sí, efectivamente, así como usted lo hizo, mi gerente jurídico trajo un notario y pues dio la fe pública de lo que estaba pasando, porque en el caso específico de la propaganda o de comunicación social, como se le denomina, Metro no es responsable, sino está subrogado el tema en el sentido de que está con la empresa ISA Corporativo y ella es la que le contrataron los espacios publicitarios porque estaban sancionando a mi director general. No, auténticos procesos de materia electoral, por supuesto. Así es como Así se es. tiene que ofrecer. Así es. Muy bien. Lick, yo aprovechando el uso de la voz, quiero preguntarle si existe algún cuadernillo, manual o diccionario referente a la gramática y a la sintaxis de lo que usted acaba de comentar en cómo ofrecer las preguntas y cómo hacer, en este caso, los posicionamientos. Todas estas reglas, estimado Roberto, vienen en el Código de Procedimientos Civiles. Todas. Ok. Si quieres, es prácticamente una calca, pero si por ejemplo estás litigando en la Ciudad de México antes del Distrito Federal, consultamos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Si es el Estado de México, consultamos el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Pero hay unas características especiales ahorita y viene muy a colación con lo que está diciendo. En el caso de las autoridades, vamos a hablar por ejemplo de amparo. La ley de amparo también, como es la parte objetiva del derecho constitucional, en el capítulo de pruebas, tampoco es que sea muy explícito, hay una regla especial tratándose de la confesión y tratándose de las autoridades. Las autoridades no están obligadas a desahogar la prueba confesional. Si yo exigiera una prueba confesional a cargo del presidente de la República en un
proceso o en una demanda de amparo, me la van a desechar. La manera y la mecánica en el proceso de amparo para ofrecer estas pruebas es diferente. No hay confesión en amparo, porque además el amparo es un proceso auténtico en contra de funcionarios o de autoridades. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ofrecer las preguntas por escrito y la autoridad competente tendría que resolverlas. La autoridad no está obligada a ir a una audiencia pública tratándose de amparo. No hay confesional tratándose de autoridades. Esto vale la pena mencionarlo ahorita que estábamos hablando de esto. La testimonial también, la manera en que se desahogan amparo es diferente. Por eso que trato de globalizar o abarcar varias disciplinas o varias materias para que podamos saber de qué hablamos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Para darle más certeza al tema, Lick, entonces, dentro de los juzgados, para cuando se vayan a presentar las testimoniales y que no se noten que están adiestrados, este, se tendría que poner entonces como se dice coloquialmente, la jiribilla de que la pregunta es enfática, es un sí y un no. Esto es en la confesional, ojo. Ahorita estamos hablando de confesional. Al ratito hablamos de testimonial porque en testimonial las preguntas se plantean de otra manera. En las testimoniales no tienes que usar el formulismo, diga si es cierto como lo es. En las testimoniales, entre menos hable el que plantea las preguntas y más hable el testigo, mejor va a estar desarrollada la prueba. Si yo hago una serie de preguntas al testigo, muchas, tendientes a que él responda o él declare lo que yo digo, me las van a desechar. Yo tengo que hacer la pregunta muy general, tratándose de las testimoniales. Que el testigo mencione si conoce al señor Juan Pérez, ¿sí? ¿Por qué lo conoce? Así, de sencillo. Y el testigo tiene que hablar. Yo lo conozco porque es pariente de tal persona, etcétera. Oiga, ¿usted tiene conocimiento de la operación de compraventa que celebraron el señor y el señor? Sí. ¿Por qué? Pues porque él me tiene que explicar. Es muy diferente que yo le explique. A ver, dígame si usted estuvo presente el día tal y usted se cercioró de que el señor firmó el documento. Pues por supuesto que me la van a desechar. Tienen que ser generalizadas y no puedo inducir a los testigos a que respondan lo que yo les estoy planteando. Quetzali, disculpe, tengo que abandonar. Sí, no te preocupes. Gracias, Quetzali. Gracias por tu asistencia hoy. Entonces, pues la mecánica para ofrecer y para absolver esta prueba testimonial es totalmente diferente. Ahorita vamos a hablar de ello, Roberto. De la prueba confesional, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, entonces la prueba, o sea, las preguntas deben de ser muy concretas y objetivas, no pueden hacer así como muy amenazadoras. O sea, sí, ¿no? Lo que está mencionando. Sí, lo voy a recapitular porque creo que no estabas. ¿Qué tipo de reglas podemos plantear o qué tipo de reglas existen en la confesional? Ofrezco las preguntas en un sobre cerrado. Las preguntas no se llaman preguntas. En la prueba confesional se llaman posiciones. Exhibo un pliego de posiciones y tiene que ser en un sobre cerrado. Por lo menos 2 días antes de la audiencia, ¿ok? El día de la audiencia, el secretario de acuerdo saca el sobrecito y califica las preguntas. En primera, las preguntas no se pueden plantear en sentido negativo. Diga si es cierto como lo es, que no pagó la pensión. Me la van a tachar. Tengo que utilizar otro lenguaje, la tengo que preguntar de otra manera. Diga si es cierto como lo es, que usted se abstuvo de pagar la pensión correspondiente al mes de marzo de 2022. Sí, no. Las respuestas tienen que ser categóricas, sí o no, y ya después puedo agregar lo que yo quiera. Las preguntas no pueden ser insidiosas, no puedo hacer preguntas hostiles, tendientes a, diga si es cierto como lo es, que usted es un pésimo padre de familia, diga si es cierto como lo es, que usted es una persona con alcoholismo consuetudinario. Pues por supuesto que no. Ese tipo de preguntas me las van a tachar. Las preguntas tienen que ser planteadas y tienen que tener relación directa con los hechos que yo planteé en la demanda y en la contestación de la demanda. Si yo, por ejemplo, estoy en un proceso ordinario civil donde lo que pretendo acreditar es que una persona se metió a mi casa, diga si es cierto como lo es que usted tiene un florero en la ventana de mi cuarto. Pues me la van a desechar. Eso no es relevante en la litis. Diga si es cierto como lo es que usted ocupa el inmueble ubicado en tal desde el día 15 de febrero de 2021. Ah, es así. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, sí, ya lo entendí. Ok.
Y bueno, es importante saber, si yo, por ejemplo, soy el actor, yo estoy demandando, y yo ofrezco la prueba confesional a cargo del demandado, la persona que está ocupando mi casa, a cargo de Julieta Ávila, ¿ok? Bueno, entonces, como el abogado del actor ofreció la prueba confesional a cargo de Julieta Ávila, al momento en que yo le cuestione, en que vaya a cuestionarle estas preguntas a Julieta Ávila, el abogado de Julieta Ávila no puede estar presente, ¿eh? Solamente pueden estar presentes el absolvente, en este caso el demandado o la demandada, el abogado contrario, el secretario de acuerdos, el mecanógrafo y en su defecto el juez. No puede estar el abogado del demandado, no pueden haber más personas ahí. Y al revés, si el demandado ofreció la confesión a la cargo del actor, pues tiene que estar el actor. No puede estar su abogado porque entonces el abogado podría soplarle o podría explicarle o podría adiestrar cómo responder estas preguntas. Obviamente el uso de móviles hoy está prohibidísimo al momento de responder estas preguntas. Un teléfono celular. Guarde su teléfono celular o lo doy por confeso. Así, punto. ¿Y qué pasa si una pregunta, porque antes de que el absolvente responda estas preguntas, qué pasa si la persona que va a responder la posición o la pregunta quiere responder? A ver, no me responda hasta que yo le pregunte. Eso le va a decir el secretario de acuerdos al demandado o al actor. Usted no está obligado a responder hasta que yo le plantee la pregunta. En cuanto saca el pliego de posiciones, el secretario de acuerdos las va a calificar. Incluso se va a puerta cerrada al despacho del juez para calificarlas en unión del juez. Esta no pasó porque es insidiosa. Esta no pasó porque está planteado en sentido negativo. Esta no pasa porque no tiene relación con la litis. Esta no pasa porque tampoco tiene relación con la litis. Y a lo mejor de 20 preguntas que hice, pasaron 2. Y esas 2 preguntas son las que tendrá que responder el absolvente. Quiere decir que el abogado no supo plantear las posiciones. Y cuidado con eso, porque de una prueba maravillosa confesional que yo estaba proyectando, se puede volver un desastre la audiencia. Pero todavía hay una oportunidad más. Si no pasaron, si solamente me calificaron de legales 2 preguntas o 2 posiciones, después de que las haya respondido el absolvente, la señora Julieta Ávila, el abogado de manera verbal y en la audiencia todavía puede plantear más preguntas. A ver, ¿va a plantear más, abogado, o no va a plantear más? Sí, sí voy a plantear más. Que diga si es cierto como lo es, que el día 25 de marzo de 2023, metió su carro al garage de la casa. Y ojo, porque también se las vuelven a calificar. Es que cree que esto tampoco tiene relación con la litis. ¿Ya? ¿Alguna otra? Y no me haga perder mi tiempo, abogado, porque pues ya les está planteando todas mal. No, ya ninguna. Ok, se cierra. Y el absolvente tiene que firmar toda el acta. Tiene que leer toda el acta, perdón, antes de firmarla. A ver, secretario, yo no respondí esto. Yo no voy a firmar esto porque yo no lo respondí así. A ver, quiero hablar con su señoría. Tienen que ponerse bien buzos también en este tipo de audiencias, porque ahí sí depende totalmente del abogado. Además hay una regla más, no sé por qué eso nunca lo hacen en las audiencias. Yo creo que, pues no, como ya están muy mecanizados estos litigios, puede ser que no conozcan esta regla, pero si por ejemplo Julieta Ávila está respondiendo o está absolviendo las posiciones, está respondiendo a las preguntas y está presente el abogado o está presente la parte actora, que también puede estar el contrario en juicio, pues el absolvente también puede plantear preguntas, ¿eh? Al contrario, casi nadie lo hace, pero pueden sacar de contexto al contrario en juicio si es que plantean preguntas. A ver, ahora yo quiero hacer una pregunta al contrario. La califican de legal de igual manera, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda referente a la prueba confesional? No, está algo enredado, pero creo que es entendible. ¿Hay algún libro que se pueda eh, leer para esto? Sí, varios. Independientemente de esto que les comentaba del Código de Procedimientos Civiles, les recomiendo, por ejemplo, así se llama el libro, Derecho Procesal Civil. Cualquier libro de Derecho Procesal Civil, autores tales como el propio Valle Favela, detalla justamente. También está un libro del propio Cipriano Gómez Lara, que es autor de cabecera, uno de los autores de cabecera que trabajamos, y se llama también Derecho Procesal Civil.
Recuerden que la manera correcta es procedimental, pero así se llama el libro. El primero de Ovalle, ambos son de editorial Oxford. Si es que los quisieran buscar, ahí viene toda esta mecánica, se lo detallan de manera pormenorizada los autores, ¿ok? Si es complicado al principio, y a lo mejor algún día ustedes van a estar pues supeditados o van a tener que estar en una silla respondiendo preguntas o planteando preguntas. Sin miedo, muchachos. Lo peor que puede pasar es que les pase una pregunta. Con una que les pase, a lo mejor con una bien planteada, pueden destrozarlos, ¿eh? Eso es. Y también mucho depende, y eso se los comento, el litigio es una actuación total, ¿eh? Totalmente. Mucho va a depender de la seguridad con la que ustedes lleguen a la audiencia. Eso ya son cosas que no les dicen los libros. Hay testigos que salen llorando de las audiencias, literalmente. Me ha tocado en muchas ocasiones. De verdad, no lo van a creer. Padres de familia que salen llorando de las confesionales, de las testimoniales, pues porque saben que no hay vuelta atrás, se ponen muy nerviosos. Y esto depende mucho de ustedes, de cómo actúen en la audiencia. Si ustedes, por ejemplo, como abogados, se ponen al lado, cosas tan sencillas como poner los dedos o hacerle así a la mesa, ¿no? Para que suena. Eso es una cuestión que ejerce presión sobre el contrario. En algunas ocasiones, a ver, abogado, tranquilo. Pero pues bueno, si ustedes articulan bien las palabras, ven a los ojos al absolvente, pues lo van a poner nervioso. Y en ocasiones pueden provocar que responda mal. Son cosas de la práctica que ustedes pueden llevar. No es que esté bien o esté mal, simplemente tienen que hacer su papel en la audiencia y adelante. Imagínense cómo se vería un abogado que llega inseguro, que no sabe hablar en público, llega inquieto. Híjole, es que no sé si mis preguntas vayan a pasar. No pasan del suelo, no se preocupen. Si pasa una, ya la hicieron. Es muy común que a los abogados no les califiquen las preguntas de legales y no por eso los van a ver con cara de tontos en las audiencias. Pues si no pasó, a lo mejor el criterio del juez o de la abogada o lo que sea, ustedes tranquilos, hay manera de resolverlo. Si las pruebas o si las preguntas no les pasan o no se las califican de legales, pues tienen otros medios probatorios, no es el único. Ya la confesional pues no salió tan bien. Tenemos todavía documentos, tenemos testigos, tenemos periciales. Siempre hay manera de resolverlo. Aviéntense a los procesos. Es la única manera en la que ustedes van a poder aprender. Puede sonar confuso, pero vayan a audiencias. Las audiencias son públicas además. Pueden escuchar, pueden ver. En los procesos del orden familiar, eso también suele inquietar a los absolventes. Cuando son escuchas de menores, pues los menores lloran cuando los separan y ahí mismo decretan que el niño o la niña se van a quedar con papá o con mamá y los tienen que desprender en ese mismo momento. Pues a veces tienen que llamar hasta la policía porque las cosas se ponen álgidas. Todos esos son factores que inciden en la audiencia. Por eso es que trato yo de trabajar con este método al final del día. Pues ustedes tienen que trabajar, tienen que aprender a trabajar bajo presión, con la presión del contrario, de su cliente. Oiga, abogado, ¿por qué le desecharon las preguntas? ¿Ya perdimos? Híjole, es que entonces, ¿cómo le vamos a hacer con el pago de este? A ver, no permitan esas situaciones. Se pueden dar muchas cosas en la práctica que tienen que vivirlas, ¿ok? ¿Alguna otra? Lick, Sí, adelante. es muy atrevido lo que le voy a solicitar, pero quienes nos interesa titularnos como abogadas, como abogados, y quienes nos interesa realmente, pues este medio, ya no tanto como modus vivendi, sino como algunos somos idealistas y queremos justicia. ¿Habrá manera de que nos pueda usted hacer un ejercicio, aunque sea por estos medios digitales ahora, y así perdemos el miedo a la cámara y al tema oral, en hacer ejercicios de lo que acaba usted de enseñarnos, tener esa retroalimentación? Por supuesto. Porque me queda claro que pararnos como oyentes a un juzgado, y ahorita que bueno, está paulatinamente abierto este tema por lo del COVID, pero ya siendo nosotros actores como parte de este sistema penal o civil, lo que queramos ejercer en algún momento de la vida, y que nos pudiera usted orientar y llevar, suena tosco decirlo, llevarnos de la mano y jalarnos las orejas para que podamos cometer los errores aquí y no ya en un hecho real. ¿Nos Eso pudiera es usted toda la apoyar con eso? intención. Claro, esa es toda la intención de este curso. De hecho, digo, los alumnos que ya han tomado clase conmigo, creo que con ustedes es la primera vez,
pero los alumnos que han tomado clase conmigo conocen justo mi método evaluativo. Yo por eso les pregunto diario la clase y los condiciono para el examen de manera verbal para que me digan la clase, y luego por eso los evalúo al final con un examen oral, y por eso el examen oral vale lo que vale y nos confrontamos cara a cara para que ustedes vayan perdiendo el miedo justo a hablar en público. Hay quienes se ponen nerviosos, hay quienes se les olvidan las cosas, y es parte de, yo me doy cuenta también, quién sí sabe y se pone nervioso, pero prefiero que se pongan nerviosos aquí justamente, a que lo hagan allá, por eso es que trabajo de esta manera. Y justamente, ahorita que estás platicando esto, ahorita que ya vamos a las famosas vacaciones de Semana Santa, eh, les aviso, sin ánimos también de menoscabar o de vulnerar su periodo vacacional en Semana Santa, les voy a subir, porque también es tiempo, para los interesados, obviamente, para mí es muy importante que no pierdan clase, entonces mientras el instituto no me diga lo contrario, pues todos los asumo como mis alumnos, todos los que estén aquí, los que se quieran incorporar, entonces voy a subir al famoso Classroom, la primera parte del prototípico famoso, y vamos a hacerlo en 3 fases, y vamos a hacer justamente este ejercicio, vamos a hacer una simulación de audiencia, porque además, como es prueba pericial, lo que tenemos que ver aquí, los peritos también tienen que exponer conclusiones, vamos a hablar en su momento de ello. En algún momento, si ustedes están supeditados como peritos, a participar en una junta de peritos, tienen que ir a una audiencia pública donde como peritos tengan que sustentar lo que plantearon en su dictamen. Yo concluyo que esta firma sí es de la parte actora, sí firmó el pagaré por esto. Y entonces en una audiencia pública como peritos también les pueden llegar a preguntar, a ver, perito, dígame por qué concluyó en su estudio que esta firma sí es concordante con la del pagaré. Y tienen que hablar, y tienen que hablar, y tienen que hablar. En materia penal también es así. En materia penal, cuando citan al perito, el perito tiene que leer las conclusiones. En los juicios orales familiares también se concluye. Yo ofrecí a lo mejor una prueba pericial en materia psicológica para acreditar que papá o mamá sí son aptos para tener la guardia y custodia del menor. Y entonces ya emití el dictamen, pero en la audiencia del juicio oral van a llamar al perito para que el perito diga, a ver, pues ahora léenos la conclusión y explícanos cómo llegaste a esto. Y obviamente los abogados pueden cuestionar al perito, oye, a ver, sí, pero espérame, tu metodología no es concordante, tu estudio es deficiente por esto y esto. Y todo eso tomen nota, ¿eh? Y entonces si ustedes atacan u objetan adecuadamente la conclusión oral que hace el perito, pues pueden tumbar la prueba pericial, ¿eh? Por eso es que también hay que trabajar en esto. Me parece adecuado el comentario y sí, por supuesto que lo vamos a trabajar y justo a través de esta actividad famosa prototípica, ¿ok? ¿Algún otro cuestionamiento? ¿Usted todavía litiga? Yo puedo litigar, yo litigo, No, de bueno, hecho. todavía litiga, todavía trabaja de litigante. Sí, yo tengo un despacho, soy titular de un despacho, así ¿Qué es. materias da? Yo litigo todas las materias, excepto trámites en materia de seguridad social. No me gustan porque eso lo tienen que hacer las partes. Litigio en materia de amparo, litigio en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, en materia agraria, en materia administrativa. Trabajamos actividades no contenciosas, contratos, notarial, corporativo, empresarial, derechos de autor, patentes y marcas, todas esas materias. Entonces, pues lo que necesiten, sus órdenes. Incluso si nos ponemos de acuerdo y la pandemia lo permite, y si ustedes quieren hacerlo así, y tenemos por ahí alguna audiencia próxima, con mucho gusto los puedo invitar para que vean cómo es esto. ¿Okay? Sí, yo sí, o sea, yo la verdad pues ya he trabajado de pasante y al principio sí me costaba un poco desenvolver en esa cuestión porque sí, estaba trabajando en un despacho de corporativo. Un poco después pasé a notarial, pero notarial como que no me gustó mucho porque es más cuestión como Es otro trámite y mundo. oficina. Ajá. También fue boda Y notaría. ¿En qué notaría estuviste? estuve en la notaría, ay, creo que es la 233. Casi en la que yo estuve. Yo estuve en la 239. ¿Quién es el notario de la 233? Eh, Creo que es Ángel, se llama Ángel Gilberto. Ah, ok. Ok, ok. Ah, es otro universo. Lo que sí te voy a comentar y me gustó tu aportación, Axel. Gran parte, por ejemplo, tú tienes una experiencia y tienes un bagaje que no todos los litigantes tienen. Yo les comento a mis estudiantes que si quieren dedicarse a esto del derecho, hay 3 ópticas diferentes de ver el derecho. Uno, el derecho notarial. Todos tenemos que pasar por ahí, desde mi punto de vista, claro, es personal.
Dos, la función pública. Váyanse de pasantes o de becarios a un juzgado, a un ministerio público, a una dependencia de gobierno, porque la manera en que los servidores públicos ven el derecho es total y diametralmente opuesta a como la ve un litigante, como la ve un notario. Sí tenemos que percibirlo. A lo mejor Roberto no me dejará mentir, tú que trabajas en esto, es una visión totalmente distinta a la del litigante o la del notario. Y tercero, el litigio. Todos tenemos que pasar por ahí, por lo menos en nuestra pasantía. Tú ya tuviste la oportunidad de trabajar en notaría y a lo mejor en notaría pudiste analizar cosas como qué es hacer una personalidad. A ver, si el notario va a acreditar la personalidad, cuáles son los elementos, los 6 elementos que tengo que relacionar, la denominación, el objeto, el capital, qué facultades tiene que tener un apoderado en materia laboral, qué facultades lleva un poder, cómo es la reacción de un poder, qué impuestos tiene que pagarse en una compraventa. Esos pequeños detalles que a lo mejor tú pudiste haber aprendido en la notaría, si te vas a dedicar a litigar, son oro molido, ¿eh? Si tú, por Sí, ejemplo, te bueno, pones a o litigar sea, aprendí. laboral, puedes impugnar personalidad y por eso puedes ganar el juicio, ¿eh? Y eso no lo saben la gran mayoría de los litigantes. Sí, es que sí aprendes, pero bueno, a mí se me hizo un poquito más así como que, ay, o sea, me daba un poquito de dolor de cabeza porque el notario con el que trabajaba, o sea, hasta eso era chido porque pues para trabajar con él tenías que tomar aparte de clases los sábados Los con acuerdos, un o sea, licenciado. venía del sistema rico, los famosos acuerdos. Ajá, acuerdos. Uh-huh. Entonces, pues hacía cada sábado se hacían acuerdos con los pasantes, pero luego me causaba conflicto porque era más como, ¿cuál es No, la certeza más. jurídica del registro público? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el otro? Y Es luego me hacía terrorífico. bolas. Claro, ahí es la letra entra con sangre. Y ese notario es bueno. Los que tuvieron la oportunidad de trabajar con Fausto Rico, con Ricardo de Estenada, que yo trabajaba, con José G. Villalobos, todos estos, hay dos familias en el gremio notarial. Justo la familia, la tendencia de Fausto Rico y la de Morales Lechuga. Los de Morales Lechuga no trabajan con acuerdos. Los de la familia de Rico sí. Todos los sábados hacen acuerdos. Y lejos de enseñarte, sí te enseñan, pero ahí sí la letra entra con sangre, verdaderamente. Te cuestionan, te dicen, no te dicen, muy parecido a como es la libre de derecho, y sí de pronto puedes estresarte. Y si, por ejemplo, los viernes tenías planeado irte de fiesta a algún lugar, olvídalo porque sabes que el sábado te van a machacar si no estudiaste. Y te Sí, preguntan cosas que no has visto en la escuela y vaya, definitivamente es un aprendizaje, tienes que sacrificar muchas cosas. Para las personas inquietas, pues a lo mejor avanzas y te das cuenta que, pues bueno, ya quiero hacer algo más, ya no quiero hacer compraventas, ya no quiero hacer protocolizaciones, quiero litigar, ¿no? Eso pudiera llegar a pasar, pero eso solamente lo saben practicándolo. Yo creo que es muy sano y muy bueno lo que tú hiciste, ¿ok? sí, igual luego me mandaban a la notaría, a una notaría de Oaxaca, me mandaban a la 19, me mandaban igual a otra de Puebla y otra bueno, la última ya no fui, iba a ser una de Guadalajara, pero ya no fui, porque pues me salí. Pero pues Ok. sí, si necesita un pasante o así, profe, pues aunque no me pague, a mí me dice, a Sí, mí sí me claro. gusta eso. Claro que sí, Axel, muchas gracias. Entonces, bueno, esto lo comento justo porque es bien diferente la óptica, ¿no? De igual manera, cuando hablamos de prueba pericial, ahorita estamos hablando de la prueba pericial en materia civil, pero vamos a hablar de la prueba pericial en materia penal y en materia mercantil y en materia de amparo, porque es un todo lo que tenemos que estudiar, es un universo esto de la prueba pericial. Entonces, aquí en estos textos que les estoy compartiendo pueden venir estas reglas. Vamos a hablar ahora, si es que ya nadie tiene ninguna pregunta con referencia a la prueba confesional. Ok. Vamos a hablar ahora sí de la prueba testimonial. Testimonial. Testigos. Recuerden ustedes que cuando comenzamos estas sesiones, yo les mencionaba que hay algunas pruebas que se anuncian y otras que no. Bueno, de esas dos pruebas que se anuncian, la primera prueba que se anuncia, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda o en el desahogo de vista de las excepciones y defensas, es la prueba instrumental en su modalidad de pública o privada. Yo tengo que exhibir documentos desde el principio, desde que planteo la demanda, desde que la exhibo, desde que la promuevo, o si soy demandado en la contestación, o si soy actor en el desahogo de vista de las excepciones y defensas, que es la contrarréplica a la contestación de la demanda. No hay más, ahorita les voy a hablar de las dos excepciones, pero esos son los únicos dos momentos. La prueba testimonial
la tengo que anunciar, tengo que hacer mención de ella, de igual manera, en el escrito de demanda, inicial de demanda, en el escrito de contestación de la demanda, o en el escrito de desahogo de vista a las expresiones y defensas. Todos estos hechos le constan a los señores fulano y perengano, quienes tienen su domicilio en tal lugar. Eso es anunciar una prueba testimonial. No tienen que hacer más. Basta con que cuando estén narrando sus hechos, mencionen que esos hechos les constan a los señores tal y tal y señalar el domicilio. Eso es anunciar la prueba testimonial. No tienen que decir más. Y ojo con lo que les voy a comentar, jóvenes, que es muy importante. Ya sabemos que la práctica, y bien sabido es, que preparamos a los testigos antes de presentarlos a la audiencia, que se supone que es algo que no deberíamos hacer. De hecho, ahorita que platiquemos de cómo es el desahogo de la testimonial, antes de que los testigos declaren, hay unas preguntas que se llaman tachas de testigos. Les preguntan a los testigos, oiga, ¿usted tiene algún tipo de relación con su presentante? No entiendo, ¿qué es mi presentante? Sí, usted es el testigo de la parte actora, del señor Juan Pérez. ¿Tiene algún tipo de amistad con él? ¿Trabaja para él? ¿Es factor? ¿Es dependiente de él? ¿Es hijo? ¿Es familiar de él? ¿Qué creen que tengan que responder los testigos? ¿Sí o no? No, Por supuesto. Si responden que sí, ¿qué pasa? Pues entonces pues no, entendemos nos que los eliminan. testigos fueron manipulados o tienen algún tipo de interés. Tienen interés en que el actor gane, por eso voy a declarar a su favor. Si yo declaro, bueno, si el testigo declara sí, ya me partieron en dos. Esa testimonial ya no va a servir. La van a seguir desahogando, pero ya no va a servir. Ya no la van a valorar igual, no va a tener la misma eficacia probatoria. Y la prueba de oro al final. Oiga, señor, dígame usted si tiene algún interés en el presente juicio. Y como muchas veces no entienden, sí. Pues si dicen que sí, también ya los quebraron. Pues no. La respuesta correcta es no. Yo vengo a declarar lo que sé y no quiero favorecer a ninguna de las partes. Punto. Yo sé esto. Y así tendría que ser. Entonces, yo anuncio la prueba en el escrito inicial, contestación, desahogo de vistas y en el momento de ofrecimiento de pruebas, ahora sí, en el escrito de ofrecimiento de pruebas, 2 romano, ofrezco la prueba testimonial a cargo de tal señor, quien tiene su domicilio en tal lugar. Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con el número 2 y 3 de mi escrito inicial de demanda. Con la misma se pretende acreditar lo siguiente, que sí me pagó, que no me pagó, lo que ustedes gusten y manden. Ya la ofrecieron bien. Y ustedes tienen que señalar al juez, porque también hay 2 situaciones aquí. Tienen que señalar al juez si ustedes tienen posibilidad de presentar al testigo. Sí, yo me comprometo a presentar el testigo en el día y la hora que su señoría se sirva designar de acuerdo a las labores del presente juzgado. Ya. Y si usted, ya, y les admite su prueba. Si les admite su prueba y el día de la audiencia no llevan al testigo, ¿qué creen que va a pasar? Ya les habían admitido la prueba, entonces la prueba se va a declarar desierta. Por falta de interés jurídico, la parte actora no presentó a sus testigos, por lo tanto, esta prueba queda desierta, ya no se puede volver a desahogar, ya no. Si ustedes presentan a sus testigos el día de la audiencia, entonces, cuando empiezan a levantar la audiencia, empiezan a redactarla, siendo las 11 horas del día tal, cito en el juzgado 34 de lo civil, se presenta el actor de nombre tal, se identifica con credencial para votar, número de folio, en uniéndose abogado, patrono, licenciado Luis Francisco Peña Sánchez, con el número de cédula 5732 tal, y presenta a sus testigos de nombre tal y tal, quienes se identifican con las credenciales para votar. A continuación se procede al desahogo de la prueba testimonial a cargo del señor Cleofás Ramírez. ¿Okay? Y los testigos tienen que estar separados, no pueden estar en el tribunal, en el juzgado físicamente, juntos, porque entonces se asume pues, que se van a transmitir comunicación entre ellos y pues está viciada esa prueba. Entonces el propio secretario le dice, a ver, usted lo quiero en esa esquina, usted lo quiero allá. Se sienta el señor Cleofás. A ver, ¿cuáles son sus generales? Me llamo Cleofás Ramírez Ordóñez, tengo mi domicilio en la calle tal, tengo 45 años de edad, soy comerciante, etcétera. Ahora sí, preguntas de las tachas de testigos, así se les llama, tachas de testigos. Usted es
factor o dependiente del señor? No entiendo, ¿qué es eso? Que si trabaja para el señor. Ah, no. ¿Es familiar del señor? No. ¿Tiene algún interés? No, tampoco. Ah, bueno. Y en eso, a diferencia de la prueba confesional, el abogado del actor va a estar ahí presente y el abogado del demandado también va a estar ahí presente. Si yo le voy a preguntar, si yo como actor ofrezco un testigo como medio probatorio, ahí físicamente, en ese momento, yo planteo la pregunta. La pregunta la va a escuchar el secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos me va a decir si pasó o no pasó. Oiga, esa pregunta está induciendo al testigo. Replantee la pregunta, por favor, abogado. No puede incidir, no puede encaminar al testigo a responder lo que usted quiere que responda. Bueno, ¿conoce usted al señor Pedro Páramo? Sí, sí lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Y tienen que ser abiertas las pruebas a los testigos. Ah, pues lo conozco por tal circunstancia, estudiábamos juntos. Ah, estudiaban, pues no, que acaba de decir que no tiene ninguna relación de amistad. No, pues no era mi amigo, lo conozco porque estudiábamos y por eso me llamó. Ah, bueno. Y en ese momento nadie dice nada, ¿ok? Y siguen planteando las preguntas, las responde el testigo puede responder como él lo desee, nada más pausado porque lo están escribiendo. Y muy importante, esto es totalmente diferente a la mecánica de la prueba confesional. Después de que el testigo responde todas las preguntas que le planteó el abogado del actor, por decirlo así, el abogado del demandado puede hacer repreguntas, esto es muy importante, puede hacer repreguntas, pero esas repreguntas tienen que ser relacionadas con las respuestas que dio el testigo. Por ejemplo, si en la primer pregunta, oiga, ¿usted conoce al señor Juan Pérez? Sí, sí lo conozco. Y solito el testigo se puso de cabeza. Sí lo conozco porque fue mi amigo en la facultad. Entonces el abogado contrario puede hacer, a ver, primera pregunta, con relación a la primera pregunta que respondió el testigo dijo que sí conocía al señor porque eran amigos, más bien porque estudiaban juntos. Quiero preguntarle al testigo si de esta relación académica se puede desprender una amistad, puede considerar que hay una amistad. Ándale, a ver, si eran amigos o no eran amigos. Responde. No, pues no éramos amigos. Otra repregunta, dice que no eran amigos. ¿En algún momento en la universidad ustedes llegaron a estudiar juntos? ¿Llegaron a salir juntos? ¿Llegaron a tener amigos en común? No, pues que sí. Ah, tacha de testigo. El testigo sí tiene interés. ¿Sí me explico? ¿La mecánica o no? Ya. Entonces ahí en ese contexto se estaría poniéndose hostil. No es hostil, porque no le estás dando un maltrato. Cuando le das un trato hostil a un testigo, por ejemplo en materia penal, un elemento aprensor puede ser un poquito más rudo, pero no puede ser grosero. ¿Ok? Sí, pero a criterio del juez. Tampoco es que le puedas insultar, ¿verdad? Pero sí puede ser un poquito más rudo en la manera en que plantea las cosas. Eso en penal. Aquí en civil o en familiar hace repreguntas con relación a las respuestas que dio el testigo. Y si son respuestas que tienen relación con el litis y son respuestas o son repreguntas con la intención de desvirtuar lo que dijo el testigo, se vale. Si ya eres agresivo, en civil te la van a desechar. ¿Sí me explico? Entonces, la diferencia entre grosero y agresivo es de que ya me puedo poner hasta el tono de voz es diferente. Por ejemplo, en materia penal, su señoría, por favor le pido permiso para tratar al elemento aprensor, al testigo, como testigo hostil. Sí, sí se lo concedo. El elemento aprensor naturalmente tiene que ser un policía, el policía que capturó al reo, ¿no? Vamos a señalarlo así. Oiga, a ver, cuénteme usted comenta que detuvo al señor en la casa de la víctima. Sí, sí lo detuvo. A ver, platíqueme, cuénteme por favor cómo es la casa. Descríbame de manera pormenorizada cómo es la casa donde usted estuvo presente. Ah, pues me acuerdo que vi una puerta. A ver, señor, ¿sabe o no sabe? Le estoy hablando. Si no sabe, no nos haga perder el tiempo, por favor. ¿Sí me explico? Por ejemplo, usted dice que acudió al llamado de la víctima y por eso detuvo al elemento aprensor. Dice que le constan los hechos. ¿A cuántos metros de distancia estuvo de la casa? No, pues que a 10 metros. Ah, estuvo a 10 metros. Entonces, ¿cómo le consta y cómo sabe que el señor le estaba llamando? Porque me alzó la mano. ¿Y qué señal le hizo?
No me acuerdo. No se acuerda. No mienta, por favor. ¿Sí me explico? Ok. Más o El tono menos. de voz, el lenguaje y la dinámica como pregunto. Ok. Exactamente, más o menos, digo, de una manera a lo mejor coloquial y casual, ¿no? Pero más o menos de ese estilo. Eso no lo puedes hacer en civil. Si tú te pones así en civil y le planteas así al testigo, a lo mejor te apercibe el secretario de acuerdos. Oiga, abogado, tranquilícese. ¿Sí me explico? En penal hay otro tipo de modalidades. ¿Alguna duda con referencia a esto? No, ¿Alguna fuente bibliográfica, Lee, que nos pueda Lo orientar mismo, sobre este tipo? exactamente lo mismo que platicaba con Axel. Código de Procedimientos Civiles, y me parece que Cipriano Gómez Lara y me parece que Ovalle Favela son textos de consulta adecuados para estos temas. ¿Okay? Justo en materia civil, ojo, si ustedes quieren, por ejemplo, que es otra mecánica, si ustedes quieren trabajar o entender la mecánica de la testimonial en el amparo, entonces tendrán que irse a un libro de amparo. Ignacio Burgoa, también Ovalle Favela. Pues Burgoa es una excelente opción para aquellos que quieran estudiar este amparo, y hay otros más. El amparo es la parte adjetiva o la parte procedimental del derecho constitucional. Entonces, ahí hay otras reglas. Derecho contencioso administrativo, que es el derecho procedimental administrativo, hay otras reglas. Entonces, tendremos que ir platicándolo como por materias, pero de primera instancia o de primera mano, Ovalle Favela y Cipriano Gómez Lara. ¿Ok? Gracias, Lee. Sí. ¿Alguien más? Bueno. Y les voy a hablar de otro tema. Ya les hice una breve reseña de cómo es que se tramita el proceso ordinario civil. Pero a ver, hay una figura que se llama, que se llaman los incidentes. Creo que es momento de hablar de esto. Incidentes. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿Alguien sabe qué es un incidente? No. sí, A ver quién dijo bueno, sí. yo sí. Adelante, adelante. Ah, los incidentes, según yo, es lo de que era un juicio menor dentro de un juicio, pues, bueno, más bien, en un juicio principal se puede dar un juicio menor, por así decirlo. Ok, tienes la idea. Vamos a darle forma a tu idea. Un incidente es un juicio accesorio. Un juicio que depende de un juicio principal. El juicio principal, vamos a plantearlo así. Tiene que haber un juicio principal, un juicio planteado por las partes. Y de ese juicio pueden derivarse pequeños juicios. Eso es correcto, eso es un incidente. Por Por ejemplo, si ejemplo, yo... la impugnación puede ser un incidente. No, la palabra impugnar significa atacar. Por ejemplo, si tú haces referencia a impugnación, tú puedes hablar de los medios de impugnación. Y un medio de impugnación puede ser un recurso, una revisión, una revocación, una reconsideración, una apelación. Eso es impugnar. Yo voy a atacar. Eso es impugnar. Voy a atacar la sentencia, la voy a impugnar a través, o voy a atacar esa sentencia a través de un medio de impugnación llamado apelación. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de un divorcio. A ver, por aquí Elizabeth quería comentar. Yo ya sé, uno que salió por ahí, creo, en donde trabajaba, era en un juicio ejecutivo mercantil y salió el juicio de excluyente de dominio. Oh, ¿Puede ser ese? eso es una tercera excluyente de dominio y puede que no se tramite en forma de incidente. Les voy a explicar, ahí te explico por qué brevemente. ¿Tú qué estás con esto? Vamos a suponer que tú me debes 1,000,000 de pesos y yo te demando en la vía ejecutiva mercantil, basándome en un pagaré. Por eso, justo porque tengo un pagaré firmado por ti. Bueno, las características del juicio ejecutivo es que desde que te emplazo, o sea, desde que te notifico que estás demandado, en ese mismo momento te puedo requerir el adeudo. Oye, Axel, me debes 3,000,000 de pesos, págame. No, no quiero, no tengo, no puedo. Ah, bueno, entonces señálame bienes para embargo, porque en este momento te voy a hacer un embargo precautorio. Voy a embargarte bienes hasta por 3,000,000 para garantizar el adeudo que tienes. Si al final del juicio resultas inocente, pues el embargo quedará sin efectos. Pero si resultas culpable, entonces me cobro del embargo. Porque si resultas culpable al final,
y no te embargo, pues te vas a ir y te vas a ir sin pagarme. Por eso es la naturaleza del embargo precautorio. No, no quiero, no le voy a señalar bienes, hágale como quiera. Ah, perfecto, entonces tu derecho para embargarte pasa a mí. Yo te señalo como bienes para embargo tu casa, tus estados de cuenta, tu carro, etcétera. Todo esto está embargado. Ya está embargado. Punto. Bueno, resulta que lo que te embargué, resulta que el carro que te embargué no es tuyo, era de tu papá. Problemón en el que te acabas de meter. Tu papá como propietario, obviamente tiene una factura donde aparece como propietario, puede acudir como tercero al proceso. Oye juez, este señor embargó el carro y el carro no es de Axel, el carro es mío. El que tiene problema con el actor es Axel, no yo. Axel tiene que responder con su patrimonio. Entonces yo voy a plantear una tercera excluyente de dominio porque soy el dueño. Dominio significa actuar con facultades de dueño. En mi calidad de dueño del vehículo, lo acredito con la factura, solicito que quede sin efectos el embargo del automóvil porque es mío, no es del deudor. Y entonces el juez puede concederlo o no. ¿Sí me explico? Pero es un tercero, ya que se apersona al proceso. Eso sería una tercera excluyente de dominio, más o menos. Como me dice Elizabeth, son cuestiones que sirven durante un juicio mismos que tienen relación con el procedimiento. Son juicios accesorios. Voy a dar un ejemplo justo ahora. Vamos a pensar en un divorcio. Sí, en un divorcio. En un divorcio donde hay niños. El objeto principal del divorcio es disolver el vínculo matrimonial. Pero si hay niños, el juez tiene que resolver, el juez de lo familiar tiene que resolver cuestiones sí o sí, a fuerza, porque no podemos dejar en estado de indefensión al menor. Entonces tiene que decidir lo relativo, número uno, a la guardia y custodia. ¿Con quién iba a vivir el niño? Ustedes ya están separados, pero yo tengo que decidir ahorita, porque son cuestiones de orden público, con quién va a vivir el niño, si con papá o con mamá. Y además, si vive con mamá, ¿cómo vamos a quedar con la pensión alimenticia? Son cuestiones accesorias. El niño no se puede quedar en desamparo en tanto ustedes están peleando en el divorcio. Y vamos a suponer que concede guardia y custodia a favor de la mamá y pensión alimenticia 50,000 pesos. Muy bien. Vamos a hacer una propuesta de convenio donde tanto actor como demandado, papá y mamá, plantean, oye, yo propongo que el niño se quede contigo los viernes. No, yo no estoy de acuerdo, yo quiero que se quede los sábados y los miércoles. Bueno, si no se ponen de acuerdo, el juez va a divorciar, va a disolver el vínculo y va a dejar a salvo los derechos de los papás para que tramiten los procesos que quieran. Ok, ya me divorciaste, ahora sabes qué, yo mamá, pues le voy a dar en la torre, porque necesito que me pague más dinero. Vamos a plantear un incidente de pago de pensiones. Es un juicio chiquito, accesorio, deriva del juicio principal. ¿Cuál es el juicio principal? El divorcio. ¿Cuál es el juicio accesorio? La pensión. Si el divorcio no se hubiera planteado, si no existiera el divorcio, no hubiera podido plantear el incidente o el juicio chiquito de pensión alimenticia. Si el juicio principal se extingue, el divorcio, también la suerte de lo principal sigue lo accesorio. También se tendría que extinguir el juicio accesorio de pensión alimenticia. Otro ejemplo, vamos a pensar que Elizabeth, yo le presto 5 millones de pesos a Elizabeth y no me los paga y la demando y gano. Y el juez condena a Elizabeth a pagarme 5 millones de pesos. Bueno, pero yo no nada más demandé los 5 millones, yo demandé también los intereses al tipo legal. Ah, bueno. Entonces, a través de un incidente, voy a cuantificar con una operación matemática a cuántos tienen esos incidentes, esos intereses moratorios hasta el día de hoy. Hago una demanda, porque además es a través de una demanda, voy a hacer una demanda incidental en este acto de mando del demando incidental, el pago de intereses moratorios a razón de 1,000,000 de pesos más, toda vez que, y explico el cálculo matemático, y entonces Elizabeth tendrá que hacer una contestación a la demanda incidental. Esto es más breve, no hay desahogo de vista de las excepciones y defensas. Las pruebas se ofrecen en la propia demanda incidental y en la propia contestación de la demanda incidental. Hay una audiencia incidental para desahogar las pruebas. Y la sentencia que resuelve el incidente se llama sentencia o auto de interlocutoria. ¿Voy muy rápido? ¿O estoy hablando un idioma extraño? ¿O no?
No. No, va bien, Lick, para poder hilar. Excelente. O sea, es la primera demanda incidental. Se contesta con el auto interlocutorio. No, a ver, Ahí. te explico No, otra bueno, vez. sí, sí, Demanda sí. incidental. Si yo voy a plantear, por ejemplo, una demanda o un incidente de pago de intereses moratorios, yo tengo que plantear una demanda incidental. Van a notificar al demandado incidental. El demandado incidental tiene que dar una contestación a la demanda incidental. Aquí no hay desahogo de vista, las excepciones y defensas. Aquí eh, no hay visto bueno, ni hay contrarréplica a la demanda incidental. Nada más aquí. Y en estos dos escritos se ofrecen pruebas. El juez va a fijar la fecha de una audiencia incidental para desahogar las pruebas que hayan ofrecido en la demanda y en la contestación de la demanda incidental. Después de la audiencia incidental, ahí mismo en la audiencia puedo exponer alegatos. Y después la sentencia o la resolución que va a resolver o que va a dar fin a este incidente se le llama sentencia o auto de interlocutoria. ¿Sí me doy a entender? Ahora sí. Sí, profe. Ok. Terminología. Esta es la terminología famosa. Y entonces, si desaparece el juicio principal, va a desaparecer el incidente en consecuencia. Porque el incidente es un juicio accesorio. ¿Por qué les estoy hablando de los incidentes? Hay una razón de ser. Ahorita estamos hablando de los testigos. Si, por ejemplo, después de haber desahogado la prueba testimonial, el juez tampoco puede actuar de oficio, tiene que ser imparcial, no puede beneficiar a nadie. Por aquí me pregunta Elizabeth, ¿sentencia definitiva? No, no es definitiva. La sentencia definitiva es la que pone fin al proceso principal, al divorcio. Sentencia definitiva al divorcio. No es un incidente. La sentencia definitiva da fin al proceso principal. La que da fin al incidente es la sentencia interlocutoria. Es sobre la pena aclararlo. Ok. Tratándose entonces de los testigos, el juez no puede actuar por sí mismo o de oficio, él solito. No puede, porque no puede actuar a favor de ninguna de las partes. Si, por ejemplo, alguno de los testigos en su declaración dijo algo inconcordante o a lo mejor manifestó tener algún tipo de interés en el proceso, por ejemplo, esta repregunta que les planteé, que hizo el abogado atinadamente, entonces usted sí tenía relación de amistad porque pues estudiaron juntos en la universidad o porque tenían amigos en común. ¿Cómo se hace valer eso? A través de un incidente de tacha de testigos. Planteé una demanda incidental como abogado del actor. En este momento vengo a demandar en la vía incidental esta tacha de testigos. ¿Qué es lo que van a pedir incidentalmente? Que quede sin efectos o que no tenga eficacia probatoria la declaración del testigo porque tiene interés. Eso es lo que van a pedir. ¿Y por qué tuvo interés? Pues en la pregunta 1 respondió esto, en la 2 respondió esto, en la repregunta 3 respondió esto. Ofrezco como medios probatorios estos. El demandado incidental va a contestar, no es cierto, sí respondió bien. En la audiencia vamos a desahogar. Y en la audiencia interlocutoria el juez va a decir, queda sin efectos o resulta ineficaz en derecho la declaración del testigo. O como lo hacen normalmente, se van por la tangente los jueces. Sentencia interlocutoria, y así lo hacen, sentencia interlocutoria. El sentido de la presente resolución será materia de estudio de la sentencia definitiva. Notifíquese. ¿Qué? Entonces, ¿qué resolviste? Bueno, por lo menos hicieron valer la tacha de testigos, pero el juez ya te dijo, a ver, espérate, qué bueno que la planteaste, pero lo voy a considerar al momento de dictar sentencia definitiva, a ver si es relevante o no. Normalmente si lo deciden. ¿Ya tomó forma porque les estoy platicando del incidente? Sí, más o menos, sí, ya lo entendí. Ok. Sí, para que haya concordancia con lo que se está haciendo. Sí. ¿En qué vía planteo yo esa tacha de testigos? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo hago valer las inconsistencias del testigo? Pues en la vía incidental. Así es como se tiene que hacer valer.
Hay mucho que decir de los incidentes, sobre todo si ustedes todavía no llevan amparo, ¿verdad? Creo que en quinto o sexto. Hasta el otro Sexto. semestre, sexto. Ojalá me toque darles. Porque hay Sí, mucho por que favor. hablar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que platicamos en la sesión del día de hoy? No, profe. Solamente algunos términos técnicos que usted utilizó, pero ya con el diccionario que nos recomendó, ahí las voy a buscar. Y si usted hace un apartado de Classroom para que nosotros podamos ir nutriendo un diccionario de las palabras que no encontremos o que no se entiendan, usted nos pueda corregir, Lick. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo planteas? ¿Quieren que les ponga terminología especial? O a lo mejor que les ponga algunos conceptos, o me quieren hacer las preguntas directas, no sé. A lo mejor las preguntas directas hacia usted, digo, ahorita este tema, ¿no? La tacha de incidental. Ok, Lo que entendimos, y ya incidente usted de nos puede tacha, hacer la observación claro. de si estamos en ese sentido bien o no, a manera de que haya una retroalimentación y en el ejercicio de campo real que hagamos, Ujú, podamos ya tener ese lenguaje jurídico ok, y ¿cómo se llama? El poder también escribir, o sea, tener la gramática jurídica, ok. porque aunque trabajemos en donde trabajemos, participemos donde participemos, el lenguaje civil y el lenguaje penal es totalmente opuesto, como lo acaba usted de comentar durante todo este tiempo de la sesión. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Y justamente platicando de esto, y sin ánimo de menoscabar su tiempo vacacional, ya les había comentado, voy a subirles en breve una primera actividad de campo para ir trabajando este problema prototípico con calma, digo, nada más es para irlo documentando, pero ya es momento de que lo vayamos trabajando. Para aquellos que estén interesados en lo que nos definen o no nos definen, pues como decía Freddie Mercury, el show debe continuar. No podemos pararnos, no podemos dejar de dar clase. ¿Ok? Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna duda, agradezco su comparecencia el día de hoy. Tengan excelentes vacaciones con mucha precaución y nos vemos entonces la próxima sesión, después de Semana Santa. Les haré saber en Classroom el calendario oficial para que vean cuáles son los días de acuerdo al instituto que son de asueto. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Sí, Lick, muchísimas gracias. Gracias Gracias a por la ustedes. información. Tengan excelente tarde. Habrá una manera en que, dijo que iba a hacer juicios, habrá una manera en que se pueda utilizar el del instituto que mínimo tengamos la oportunidad de hacerlo ahí. En el problema prototípico, tú dices, ¿no? No sé, ese rato que entré comentó algo de que iba a simular un juicio. Y Sí, digo, pues tenemos sala de juicios orales en el instituto. tenemos. Ok, no sabía, pero Entonces, si tenemos sí, eso sería una excelente oportunidad. tenemos uno en GAM, en Magdalena Contreras y en el nuestro, en Justo Sierra. Excelente. Me voy a documentar para ver si podemos ahí tener alguna práctica. Por supuesto que sí. Vale, gracias. Gracias. Excelente tarde a todos.